Existen varios métodos de traducción. Podemos hablar del método de traducción por equivalencia dinámica, el método de traducción por equivalencia formal y la paráfrasis. Sin embargo, la paráfrasis se considera que propiamente no es un método de traducción, porque en muchos casos se pierde el sentido total del mensaje. Recordemos que en una traducción lo que se busca es comunicar en el mensaje receptor lo que quiso decir el autor en el lenguaje fuente. Sí, se habla de dos lenguajes, ¿cierto? Cuando se habla de traducciones, se habla de lengua fuente y lengua receptora. En el caso del Antiguo Testamento, la lengua fuente principalmente es el hebreo. Y en el caso del Nuevo Testamento, la lengua fuente principalmente es el griego. Es importante decir que cuando se habla de estos métodos de traducción hay que hablar de un señor llamado Eugene Nida. Eugene Nida es considerado el padre de la teoría de la equivalencia dinámica y equivalencia formal en la traducción de la Biblia. Este señor, aunque propiamente él no fue traductor, él sí ayudó a muchos traductores en su labor en diferentes tribus, principalmente de África y también de América del Sur. Y es considerado el padre de esa disciplina, de la teoría de la traducción. Y sus investigaciones, su teoría, no solamente se utiliza en el campo de la Biblia. Hay que decir que esto incluso es una disciplina universitaria que se imparte, y él es el padre, él era protestante, y estos conocimientos de él se emplean en diferentes traducciones, no solamente la Biblia. Esto que él habla, Eugene Nida, habla de cómo la mejor forma de traducir es por equivalencia dinámica. Lo que sucede y tengo dos libros que me gustaría recomendártelo, que este es la traducción, teoría y práctica. Ese está disponible en Amazon. Traducción, teoría y práctica de Eugene Nida, este libro. Y hay otro libro también de Eugene Nida que es Traducir sin traicionar, que él lo escribió junto a Jean-Claude Margot, este libro, Traducir sin traicionar. Sí, entonces, te comentaba que Eugene Nida es considerado el padre de esta disciplina que se aplica incluso a otros libros que no son la Biblia, y él comenta que la mejor forma de hacer una traducción es por equivalencia dinámica. Sin embargo, las diferentes versiones que se vienen haciendo de la Reina Valera... Perdona que te interrumpa. ¿Qué significa equivalencia dinámica? ¿Y sí, cómo está, y la Reina Valera en qué modo está traducido? En equivalencia formal, pero okay. Ellos incluso lo dicen, que los expertos que trabajan en las diferentes versiones de la Reina Valera lo dicen, que su método de traducción empleado es la traducción por equivalencia formal, porque la traducción por equivalencia formal lo que hace es que trata de conservar la forma, lo que estábamos hablando al inicio, comeréis, hablaréis. Se trata de conservar la forma por encima del mensaje, porque se entiende que la forma tiene cierto miticismo. Fíjate, por eso que ese lenguaje, mucha gente consume la Reina Valera 1960 porque ve que utiliza ese lenguaje. Ese es un método por equivalencia formal. Entonces ellos tratan de preservar la forma por encima del mensaje. La equivalencia dinámica, al contrario, trata de preservar el mensaje por encima de la forma. Y hay unos ejemplos aquí que yo quiero colocarlo. Muchos expertos que trabajan en la Reina Valera, en las diferentes revisiones de la Reina Valera, ellos hablan y defienden este método y lo dicen, no, la Reina Valera es por el método de equivalencia formal y eso hace que sea una mejor traducción. Sin embargo, hay que decir que si bien la Reina Valera, su método de traducción es por equivalencia formal, hay que decir aquí que no existe ninguna versión de la Biblia que pueda ser 100% traducir por equivalencia formal. Y te lo voy a mostrar aquí con un texto bien conocido, el famoso texto de Gálatas 2.6. Ese texto de Gálatas 2.6 dice, prosopon theos anthropou lambanei. ¿Qué sucede aquí? Ese texto de Gálatas 2.6, literalmente, si nosotros traducimos eso de manera literal, ¿tú sabes lo que dice? Dice, rostro Dios de hombre no recibe. Eso es lo que dice, sí. Una forma, poniendo un ejemplo aquí para que los oyentes nos podamos dar a entender de qué significa cuando hablamos de traducción por equivalencia formal. Una traducción por equivalencia formal sería lo que estamos haciendo aquí. Prosopon ho theos anthropou lambanei. Vamos a hacer una traducción por equivalencia formal de ese texto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a theos, ¿verdad? Que significa Dios. Anthropou es hombre. Pero anthropou es hombre y aquí está en el caso genitivo, decía de hombre, y es una partícula que se utiliza para negar.
Y lambane es el verbo recibir, y aquí está en la tercera persona singular del indicativo. Entonces, si nosotros hacemos esa traducción, ¿verdad?, siguiendo el método por equivalencia formal, eso es para que los amigos que nos están viendo vean que aunque los expertos que trabajan en la Reina Valera y los que defienden la Reina Valera 1960 y otras revisiones de esa traducción, defienden que el método que se utiliza es el de equivalencia formal y por eso es mejor que las demás que utilizan el método de traducción por equivalencia dinámica, lo cierto es que si bien esa traducción utiliza en muchos pasajes, la mayoría, la traducción por equivalencia formal, no es cierto que lo utilicen un 100%, porque es prácticamente imposible. En muchos casos, ellos lo usan, ese método de traducción, pero hay pasajes donde ellos no pueden hacer esa traducción de esa forma, porque no pueden. Si tú ves, por ejemplo, cómo traduce la Reina Valera 1960, y vamos a buscarlo aquí, ¿está? Y si usted ve, ¿qué dice? Dice, Dios no hace acepción de personas. Que también hay una crítica ahí, que no vamos a entrar en detalle, de la utilización de esa palabra acepción, que la primera significado de esa palabra no es necesariamente distinguir entre personas. Dice, Dios no hace acepción de personas. Fíjate, ¿ves cómo lo tradujo? Es decir, que ellos buscaron la forma de comunicar el mensaje que quería decir el texto. No tradujeron totalmente por equivalencia formal, no traducen así. Aunque quiero reiterar aquí que tú te vas a encontrar con muchas personas en internet y muchos expertos, ¿cierto?, que dicen, no, la traducción Reina Valera es una traducción por equivalencia formal, ¿cierto? Diríamos que en la mayor parte la traducción sigue este método de traducción, pero hay casos que es imposible seguirlo y ellos utilizan la equivalencia dinámica, aunque muchos de ellos, de los especialistas, condenen y digan que no es correcto el método de traducción por equivalencia dinámica. En muchos casos es necesario utilizarlo.